Listo, perfecto. Entonces, ¿cómo les fue con los videos? ¿Qué tal les pareció los videos de pensiones y riesgos laborales? Pues a mí me pareció un poco extenso lo de pensiones, pero está interesante, profe. El tema es bastante largo, o sea, y no sé si me creerán, se queda por fuera muchísimas cosas, o sea, muchísimas. Régimen de transición, Profe, bonos pensionales, se queda por fuera. Mmm, ahí trato de explicar mucho, pues, o sea, todo el sistema de pensiones y sobre todo todas las prestaciones que otorga el sistema pensional. Sin embargo, sí lo hago muy por encima, o sea, como corriendo, pues ustedes me entenderán. Pero sí, el tema pensional es muy, muy bonito. Eh, se ha perdido la conexión de red, increíble, pero bueno. Entonces, ¿qué sucede con ese sistema de pensiones? Ante unas contingencias, ¿sí? El sistema de seguridad social prevé dos tipos de prestaciones. No sé si se dieron cuenta, ¿sí? Todo el sistema de seguridad social ante las contingencias busca la protección a través de dos tipos de prestaciones. Las asistenciales por un lado, ¿sí? Y las económicas por el otro. Eso lo vemos más enfocado en el sistema de riesgos laborales, porque el sistema de riesgos laborales cubre ambos tipos de prestaciones sociales, ¿sí? De prestaciones del sistema, tanto asistenciales como económicas. ¿Qué pasa en el origen común? ¿Sí? En la enfermedad o accidente de tipo común. Las prestaciones asistenciales son cubiertas por el sistema de salud. Por su parte, las prestaciones económicas las cubre es el sistema de pensiones. Son muy pocas las prestaciones económicas que cubre o que son asumidas por el sistema de seguridad social en salud. Licencia de maternidad, licencia de paternidad e incapacidades médicas. ¿Sí? De hecho, las incapacidades médicas, si lo vieron con detalle, las incapacidades médicas, un periodo es cubierto por sistema de pensión. ¿Me están escuchando bien o se me está entrecortando mucho? Se te está escuchando bien, profe. Señora, Sí, se te está escuchando bien, profe. listo. Ah, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Pero antes me escucharon o se me entrecortó mucho. Antes se te escuchó bien, profe. Sí, también. Ah, listo. Bueno, entonces, les decía, lo que hace el sistema de seguridad social es integrar los subsistemas, ¿sí? De tal forma que haya prestación asistencial y económica. Lo que pasa es que el sistema de salud se encarga principalmente con esa prestación asistencial, es decir, brindar el cuidado médico, brindar como tal la atención médica, los medicamentos, ¿sí? Todo lo que el paciente o el afiliado al sistema de seguridad social requiere, ¿sí? Por otro lado, las prestaciones económicas son cubiertas con ayuda del sistema pensional. Quedó inválida, pensión de invalidez. Fallezco,
mis beneficiarios van a obtener pensión de sobrevivientes. Llego a la vejez, pero ese sí es propio del sistema de vejez, pues obviamente lo ideal es que todos alcancemos con los requisitos y algún día nos lleguemos a pensionar. Ya me acordé lo que les estaba diciendo antes de que me empiezan a salir letreros por todo lado. Tienes problemas de conexión, por favor, tienes problemas de conexión y me desconcentro. Entonces, hablábamos de las incapacidades médicas por enfermedad de tipo común, pero que son cubiertas por el sistema de pensiones. Hay un periodo, ¿sí? Que si bien es cierto, la prestación económica por auxilio de incapacidad médica por una enfermedad o un accidente de origen común es cubierto y asumido en primera medida por la EPS. Hay un periodo que es cubierto por el fondo de pensiones. ¿Cuál es ese periodo? De los 180 días, o sea, los primeros 2 días son cubiertos por el empleado. A partir del día número 3 y hasta el día número 180 es cubierto por EPS, ¿sí? Y pasado, ahí sí, a partir del día 181 y hasta el día 540 es cubierto por el fondo de pensiones. ¿Qué sucede ahí? Lo que pasa es que pasados 180 días dicen, oiga, espere un momentico, este paciente sigue incapacitado. ¿Qué pasa? ¿Será que producto de la enfermedad o del accidente va a recuperarse o va a tener una pérdida de capacidad laboral definitiva? Entonces, ¿qué es lo que dice el sistema? Nosotros no podemos dejar en stand-by, ¿sí? Al paciente o al trabajador o al afiliado en el sentido de que debemos definirle su situación médica, ¿sí? Si va a quedar en situación de discapacidad o no, si va a tener una mejoría, si seguimos dándole tratamientos o no. Entonces, la EPS ya a punto, o sea, lo ideal es que sea antes de los 180 días, debe emitir un concepto de favorabilidad. ¿En qué consiste ese concepto? La EPS le va a decir al fondo de pensiones, oiga, fondo de pensiones, mire este paciente. Cójalo usted, le dice así, o sea, básicamente le enchutan el paciente al fondo de pensiones. Mire, cójalo. Porque este señor tiene concepto favorable, concepto de rehabilitación favorable o desfavorable, pero se llama concepto de rehabilitación. Si es favorable, significa que el señor le faltan tratamientos médicos, cirugías, terapias, bueno, le falta algo y con eso que le falta puede que se rehabilite, ¿sí? Pero si el concepto es desfavorable, la EPS le está diciendo al fondo de pensiones, aquí ya no hay nada que hacer. Nosotros ya hicimos asistencialmente todo lo posible por la mejoría y no va a tener mejoría. Producto de que no va a tener mejoría, nosotros ya sabemos que ese señor o esa señora tiene una pérdida de capacidad. Por lo tanto, como la prestación es por parte del sistema de pensiones, señor fondo de pensiones, usted me hace el favor y me la califica. ¿Qué le va a calificar? Esa pérdida de capacidad, ¿sí? Entonces, lo que hace el fondo es emitir un dictamen de pérdida de capacidad laboral y ocupacional en el cual se va a determinar cuál es ese porcentaje de pérdida. Si el porcentaje nos superó el 50%, ¿sí? El dictamen integral nos dice hay una pérdida superior al 50%, la persona está en una situación de invalidez. Producto de caer en esa contingencia de la invalidez, va a tener derecho a acudir al sistema de pensiones y que el sistema de pensiones le reconozca la pensión de invalidez, ¿cierto?
¿Quién califica? En enfermedad de origen común, esa pérdida la califica el fondo de pensiones porque es el fondo de pensiones quien paga la pensión. ¿Sí? Por eso es que quien califica es el fondo de pensiones y no la EPS. Porque dependiendo de a quién esté obligado, dependiendo de quién esté obligado a cubrir esa prestación, es quien quien tiene o está obligado a calificar la pérdida. ¿Listo? Riesgos laborales, sistema de riesgos laborales. ¿Qué pasa? Tuve un accidente, pero el accidente fue producto de mi trabajo, es decir, en medio de mis funciones me accidenté o por cumplir mis funciones adquirí una enfermedad de tipo laboral. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Que porque yo estoy taladrando, mi actividad es de manejar martillos neumáticos, por ejemplo, eso genera una vibración y los músculos se resienten. Eso hay una enfermedad precisamente por la vibración y está científicamente comprobado que eso es precisamente por esa actividad, genera un riesgo, ¿sí? Entonces, yo me enfermo. Sucede lo mismo. Tengo derecho a recibir dos tipos de prestaciones. Prestación de tipo asistencial y prestación de tipo económico. ¿Quién está obligado en el sistema de riesgos laborales a cubrir ambas prestaciones? La ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. ¿Sí? La diferencia en los otros dos es que entre esos dos sistemas se reparten las prestaciones. El uno cubre prestaciones asistenciales, el fondo de pensiones cubre prestaciones económicas, pero en riesgos laborales solo lo cubre uno. La ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, cubre ambos tipos de prestaciones. Ay, es que mi ARL no tiene clínicas, es que mi ARL no tiene IPS, ¿sí? Puede acudir o ayudarse de una IPS o incluso de una EPS, pero la EPS por la prestación asistencial le va a hacer el recobro a la ARL. O sea, si bien es cierto, la EPS puede en primera medida prestar esos servicios de urgencia, prestar esos servicios médicos, a la final va a hacerle el recobro y quien va a terminar asumiendo la prestación asistencial va a ser la ARL. ¿Quién cubre entonces las pensiones por accidentes o enfermedades de origen laboral? ARL también. Ella cubre prestaciones de subsidio de incapacidad, desde la incapacidad la está cubriendo la ARL, indemnización por incapacidad permanente parcial, ¿sí? Cubre también una indemnización. Lo que ocurre con el sistema de pensiones es que si el señor no queda inválido, ¿sí? Si la persona no queda en situación de invalidez, tiene una pérdida, un porcentaje de pérdida de capacidad laboral inferior al 50%, él sí no tiene derecho a la indemnización como la tendría en el fondo o en el sistema de riesgos laborales. Cubre también pensión de invalidez y cubre pensión de sobrevivientes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de sistema pensional que les haya quedado como ahí en el tintero, ahí volando? De Sí, pronto. profe. Tengo Listo, una listo. duda. Por ejemplo, en el aporte que el empleador hace el 12 y el empleado asume el 4%, cuando el salario es alto, ¿sigue ese mismo porcentaje o sube para alguno de los dos? O sea, ¿o Sí, para quién sube? sube. Esa es la reformulación, estuvo muy bien. Sube para el empleado. O sea, siempre el trabajador va a hacer la cotización, o más bien, el empleador solo puede descontar únicamente el 4 para pensiones, no puede descontar más. No importa el salario. Exactamente, no importa el salario. Ahí el punto Ok. que va subiendo, o máximo los 2 puntos, es para el empleador. Vale, profe, gracias. Uh -huh. Profe,
¿Qué diferencia hay entre salario base de liquidación y el salario base de cotización? Uy, mucha, mucha, mucha. Salario base de cotización, voy a tener en cuenta lo que yo realmente devengo como salario al mes, ¿sí? Es decir, acuérdense los factores salariales, la sentencia de Mundo Mujer, que decían, oiga, es que el salario básico es de 1.500.000 y sobre ese 1.500.000 yo le hago la cotización. ¿Qué pasó en esa sentencia? La Corte dijo, las tales comisiones que ustedes excluyeron salarialmente, eso sí es factor salarial. Al ser factor salarial, no solamente debe recalcularse las prestaciones sociales a cargo del empleador, sino también debe hacer un recálculo para el salario base de cotización. Porque un ejemplo, con esas comisiones que si eran salario, el salario ya dejó de ser de 1.500.000 y pasó a ser 2.500.000, 3 millones. Sobre ese salario se calcula, o más bien sobre eso sería el salario base de cotización. Ahora bien, el salario base de liquidación en el sistema de seguridad social, vamos a tener en cuenta cuál es el SBL para incapacidades, para efectos pensionales, para indemnizaciones inclusive. Entonces, lo que me hace la norma es fijar un rango de tiempo, ¿sí? Por lo general. La norma me dice cuál va a ser el salario base de liquidación, es decir, qué salario le voy a tener en cuenta al trabajador para pagarle incapacidades, para pagarle licencias, para pagarle pensión. Para el sistema pensional, ¿sí? Para el sistema de seguridad social en pensiones, el SBL está fijado, determinado en el promedio de los últimos 10 años de salario, ¿sí? Del salario que haya cotizado, o sea, de ese salario base de cotización vamos a promediar los últimos 10 años. El promedio de los últimos 10 años nos determina el SBL, el salario base de liquidación. Y con ese salario base de liquidación no significa, ojo, no significa que esa vaya a ser la pensión, sino que yo empiezo a utilizar ese salario base de liquidación para hacer la fórmula y saber cuánto es que le debo pagar de pensión, ¿sí? O sea, es el salario que nosotros vamos a tener en cuenta para efectos de liquidar incapacidades, licencias o pensiones. O indemnizaciones, se me quedó por ahí por fuera. Y el otro es el salario que yo voy a tener en cuenta para, ahí sí, el salario base de cotización para aplicarle el 4%, para aplicarle el 16% para el sistema pensional, el 12% para el sistema de salud. El uno lo tengo en cuenta para efectos de realizar la cotización, el otro lo tengo en cuenta para liquidar incapacidades, licencias, pensiones e indemnizaciones. ¿Qué creen ustedes que es más beneficioso estar en el sistema de pensiones? ¿En el régimen de ahorro individual con solidaridad o en el régimen de prima media? ¿Alguno se encuentra afiliado a algún fondo de pensiones en este momento? No, señora profe. ¿Ninguno? Bueno, No, señora. les voy a contar una anécdota. Hace 2 años, sí, tal vez 2 años, cuando veía esta clase con uno de los primeros grupos que tuve, ellos me decían, profe,
imagínese que aquí en la universidad estuvo Porvenir, estuvo, sí, el Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir. Y a todos nos regalaron un esfero y con el esfero nos hacían firmar la afiliación al sistema pensional. Y ahora la gran mayoría en esa época estaba afiliada al régimen de ahorro individual con solidaridad en el fondo Porvenir. Y yo, muy buena estrategia. Profe, no, yo mañana mismo me voy a cambiar, me decía. Y yo, espere un momentico, porque uno, no tienen afán, o sea, deben afanarse 15 años antes de llegar a la edad pensional, o por mucho, o sea, ahí sí por mucho, 11 años antes de llegar a la edad pensional. Por ahora no se afanen, tranquilos. Para pensión de sobrevivientes y pensión de invalidez, los dos regímenes existentes, es decir, régimen de ahorro individual y régimen de prima media, manejan las mismas reglas. O sea, son muy similares, casi que no cambian en nada. ¿Sí? Por eso, si ustedes se dieron cuenta en la explicación en el video, dejo pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes al final de explicar los dos regímenes, porque es que las pensiones reconocidas son casi las mismas, son muy, muy idénticas. Resulta que, por el contrario, no sucede lo mismo con el régimen con la pensión de vejez. Las reglas son sustancialmente distintas, aplican diferente. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Cuando yo empecé a trabajar, de hecho yo ya había empezado a trabajar antes, pero a mí nunca me habían afiliado al sistema de seguridad social. Yo estaba como ustedes, ¿no? O sea, yo hasta después de terminar la universidad me afilié a un fondo de pensiones. Estando trabajando, mi empleador me dice, bueno, Erika, ¿a dónde le hago la cotización a pensiones? Y yo, uy, fue mágica. ¿Y eso cómo se hace? Yo inmediatamente pregunté. Entonces la secretaria, porque yo esa vez trabajaba con un abogado, la secretaria me decía, mi doc, pues su merced debe afiliarse. Y empiezo a preguntar a todos los que trabajaban con el abogado, ¿usted está afiliado a un fondo? Sí, sí, pues obvio, a ver, doctora, estamos afiliados todos aquí a un fondo. Y yo, ¿y a dónde me afilio? Sí, la pregunta del millón. Bueno, ¿y a dónde voy? Voy a Porvenir, voy a Colpensiones, voy a ¿A dónde voy? Ay, pues sencillo. El fondo público siempre es el mejor. Y yo, sí. Entonces me decían salió otra persona, ay, pues obvio, el fondo público siempre va a tener recursos públicos y nunca se va a quedar sin plata. Pues yo, ahí sí como la ovejita que sigue el ganado, pues váyase al fondo público sin saber ni entender absolutamente de nada de lo que me estaban hablando. Y yo, resulta que con el paso del tiempo, pero sobre todo cuando empecé a orientar las clases, ahí sí, oiga, venga, ¿cuál es la diferencia y qué es mejor? Pues para saber qué es mejor, pues venga, conozcamos ambos regímenes. ¿Sí? Porque yo antes no entendía nada. Yo estaba como usted. A ver qué me dice. Resulta que en la especialización, ahorita en la maestría, yo digo, uy, no, espera un momentico. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Eso de que el fondo público siempre va a tener plata, opera lo mismo para el fondo privado. ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar sí o sí que los fondos, sean públicos o privados, nunca se queden sin plata. Es decir, si el fondo privado por sus manejos X o Y o de la forma como sea, quedó en crisis, el Estado me tiene a mí que responder. ¿Sí? Porque recuerden que la seguridad social, si bien es un servicio, está en constante vigilancia por parte del Estado. Y si no me responde el fondo privado, pues me responde el Estado. Sí o sí opera tanto fondo público como fondo privado. Sí, Nicolás. Profe, pero en el fondo privado, pues, o sea, está simplemente el capital de la persona, ¿no? Entonces, ¿cómo es?
Sí, O sea, ¿ese capital lo puede tocar el Estado? Esa es otra duda que yo tengo. ¿Cómo no, hacen el manejo? no, se supone que no. Se supone que el fondo a mí me responde. No me respondió porque se liquidó, porque tuvo malas inversiones, me responde el Estado. ¿Sí? O sea, en primera medida, el fondo me tiene que responder. No me respondió el fondo, me responde sí o sí el Estado. A eso voy. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Se supone que mi ahorro está ahí. ¿Sí? En el fondo público ya se lo gastaron hace rato, porque mi cotización es utilizada para pagar pensiones. ¿Sí? O sea, yo no voy a hablar en el fondo público de mi capital porque ese capital no existe. ¿Sí? Yo voy a hablar es de mi cotización. En el fondo privado, yo sí puedo hablar de mi capital porque se supone que esa plata no la cogieron. La invirtieron y me generó unos rendimientos. O sea, yo ahí ya tengo capital más rendimientos, sí o sí. Y a eso yo le debo exigir al fondo de pensión. No me responde el fondo de pensiones. La Constitución me dice que me debe responder el Estado. ¿Sí? En este tema de la pandemia y cuando hubo los fondos y los bancos que realizaron ciertas inversiones, antes de la pandemia lo que sucedió es que había una guerra por allá en el Medio Oriente sobre el petróleo y que un país no le vendía más petróleo, si mal no recuerdo, a Rusia, lo que era como Irak, Irán, bueno, algo por allá en el Medio Oriente, algo así. ¿Sí? Que el rey se había peleado yo no sé con qué presidente y que no le vendía más petróleo. Las utilidades y las bolsas desplomadas. Entonces, que el Estado iba a garantizar pues que los rendimientos no fueran negativos. Ahí me acordé del tema de que el Estado sí o sí siempre debe responder. Entonces yo decía, uy, fue madre China la que me dijo, ay, es que el fondo privado puede quedarse sin plata. Y yo decía, eso es mentira, eso no es cierto, o sea, eso nunca va a pasar. Si es por eso, eso es un mito. Profe, Sí. pero puede llegar un caso, pues no sé si llamarlo extremo, porque digamos, no hemos vivido en mucho tiempo ese tipo de cosas, pero por ejemplo, no sé, una guerra o una crisis Sí, económica un de tal meteorito y magnitud. acabó con la mitad del país y los otros y la otra mitad estábamos en fondo privado. Una cosa así Entonces, toda loca. ahí, ahí el Estado no puede tomar esos fondos, No, no sé, alguna reforma o algo, no, o se le supone que no. reduce, no sé. ¿Sabes qué más? O sea, pienso yo, ¿no? ¿Qué va a hacer el Estado? Ponernos más impuestos. Ah, compró una libra de arroz, listo, la mitad de esa libra de arroz va para impuestos. Eso sí lo puede hacer. Pero los dineros de fondos pensionales, o sea, eso es sagrado, eso ni siquiera se puede embargar. Ah, que es que por venirme salió condenado por 50 millones de pesos. ¿Cuánto valen las cuentas de porvenir? No, miles de millones, inembargable. ¿Por qué? Porque hace parte de los fondos, de las cuentas de ahorro individual y eso no se puede tocar. Realmente lo veo muy poco probable. Lo veo, ahí sí, le es más sencillo al Estado grabarnos con impuestos mucho más duros que meterse con los ahorros pensionales. Sí, entonces yo, o sea, yo me iría, si yo fuera parte del Estado, me iría más hacia el tema eh, Profe, de los o sea, impuestos. dentro del presupuesto nacional, no sé, hay un dinero destinado a pensiones o cómo es ahí. Sí, esos dineros del presupuesto nacional que están destinados a pensiones, por lo general,
son destinados al fondo público, a Colpensiones, para cubrir pensiones altas, ¿sí? Es que lo que pasa es que con la pensión en el sistema público, ¿sí? En el régimen en el régimen de prima media, usted llega a su edad pensional, tiene sus semanas de cotización, ¿sí? Son los únicos dos requisitos. Y sí o sí, usted le deben garantizar la mesada pensional, como dice la ley. Es que si hacemos el cálculo de esa mesada pensional, vale, nos cuesta a nosotros el sistema 15 millones de pesos. Un ejemplo, o sea, aquí exagerando. Porque soy ministro, sí, un ejemplo. Siempre coticé al fondo público, siempre estuve en Colpensiones y ahora siendo ministro, siendo ministro los últimos 10 años, pues mi mesada pensional es de 15 millones. Recordemos que cuando yo hice la cotización, esa cotización se la gastó el fondo. ¿Sí? Esa cotización no existe. Ahora bien, ¿cuántos de los que están cotizando actualmente le cuesta al sistema para pagarme a mí mis 15 millones de mesada pensional? Si hacemos ese cálculo, yo creo que varias personas tienen que cotizar para pagarme a mí. Así que el sistema no genera el suficiente ingreso para ese tipo pensional o esa deuda pensional. ¿Qué tiene que hacer? El Estado debe pagar lo que al fondo le hace falta. Entonces, ese es el alarido que tiene el Estado cada vez que habla de reformas pensionales. Debemos subir a la cotización, debemos subir los puntos, porque es que realmente no nos alcanza lo que está entrando al fondo para pagar las pensiones. Y siempre es con las pensiones más bajas, dejan por fuera las pensiones altas. Listo, yo ya cumplí, ahí sí, mi misión en esta vida y fallecí. ¿Cuál era mi mesada pensional? De 15 millones. ¿Se murió con mi muerte la pensión? Sí, fallecí. Yo estando pensionada con 15 millones de pesos como mesada pensional. Me morí, fallecí. Ahí sí, ya no estoy en este mundo. ¿Se me acabó también conmigo la mesada pensional? ¿La obligación del fondo de pagar la pensión? No, profe, porque luego no es la que le ceden a la familia. Exactamente. Ahí operan las reglas de la pensión de sobrevivientes, pero se llama sustitución pensional. Es decir, la pensión no se muere porque se murió el pensionado, sino que lo que sucede es que ya no se la vamos a pagar al pensionado, sino se la pagamos al cónyuge o compañero o compañera permanente. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto tenía? Perdónenme la expresión, el viejito que acaba de fallecer, tenía 80 años. ¿Y cuántos años tiene la cónyuge? 40. ¿Cuál es la expectativa de vida de esa mujer? ¿Sí? ¿Por cuántos años le van a pagar? ¿Qué suma de dinero? Cuando hay sustitución pensional, la mesada pensional es del 100% de lo que recibía el pensionado. O sea, le van a pagar a esa cónyuge que le sobrevivió a ese pensionado, pues sus 15 millones sagradamente mensuales de forma vitalicia. De forma vitalicia para el cónyuge o compañero o compañera permanente. Profe, pero es que, jue madre, no nos alcanza. O sea, ¿cuánto tiempo estamos nosotros pagando pensiones altas? Ahí sí, echen dedos, sumen, resten, multipliquen y dividan. Pero es que el fondo no tiene la plata. Sí, puede que el fondo esté quebrado. Y lo está, pero como el Estado responde, es un derecho obligatorio, de obligatorio reconocimiento que el Estado no se puede hacer el pendejo con temas pensionales, porque es un derecho constitucional fundamental y humano. Profe, una pregunta. Señora.
Cuando uno, digamos que hacían antes que no trabajaban de forma, ¿cómo se dice?, subordinada, trabajo, o sea, no eran dependientes, sino, digamos, trabajaban en el campo, pero ellos nunca se acogieron a ninguna pensión. Ellos hubieran podido hacer algo, o sea, para adquirir de pronto una, pues no sé, pública o algo, pues como no dependían de ningún empleador de una empresa, fuera privada o pública. Que esa persona hubiera sabido Sí. que los beneficios de estar en el sistema de seguridad social hubiera hecho la cotización. Si no hace cotización, nada que hacer. O sea, ya nada que hacer. El único subsidio que hay para el sistema pensional es frente a la cotización. ¿En qué consiste el subsidio? De hecho, hay un programa que se llama Colombia Mayor. No sé, me han venido aquí varias personas con el chisme, con el cuento, que eso lo acabaron. Sí, no sé, no estoy segura si lo acabaron o no, si sigue o no. Se supondría que el subsidio debería seguir, porque pues es a lo que está comprometido el Estado. Pero el subsidio, ¿en qué consiste? Ellos no financian o no subsidian pensiones, ellos subsidian es cotización. ¿En qué consiste? Señor afiliado, usted va a hacer un aporte, no lo va a hacer completo, es decir, no va a ser el 16%. Ese 16% que está valiendo en ese momento, qué sé yo, 160,000 pesos, un ejemplo. Pague usted 50,000 pesos y el resto lo subsidia el Estado. Es decir, la cotización la paga directamente el Estado. ¿Cuándo se hace efectivo? Si usted cumple con edad pensional y con las de cotización. Ahí se hace efectivo, le van a reconocer la mesada pensional, pero si no cumple, que es lo que ha pasado yo creo que con el 90% de las personas, tal vez el 95% de las personas afiliadas o que tuvieron ese beneficio de Colombia Mayor, no cumplieron con semanas de cotización o con... no, con la edad sí la cumplieron, pero no cumplieron con la semana de cotización. ¿Qué pasa? Al momento de hacerle la indemnización sustitutiva, porque no cumplieron requisitos pensionales, el fondo de pensiones le devuelve única y exclusivamente lo que aportó, o sea, los 50,000 pesitos, aunque eso es como menos, o sea, aquí entre nos eso es menos, el aporte es menos. Es súper económico ese aporte realmente. Pero al no cumplir requisitos pensionales no se hace efectivo y solo le devuelven única y exclusivamente los aportes, ¿sí? El subsidio era para la cotización y se hacía efectivo si la persona cumplía requisitos. En la gran mayoría de los casos no se cumplían con los requisitos porque el programa es precisamente Colombia Mayores para personas de cierta edad y hasta cierta edad, por lo cual alcanzaban a cotizar unos máximo 8 años, pero los 8 años no servían absolutamente para nada porque anterior a la cotización de Colombia Mayor no habían tenido pues suficientes semanas de cotización. Entonces, realmente eso fue como jugar con la expectativa de la gente, realmente me ha parecido el tema, pero pues eso son otras cuestiones. Pero hasta el momento no ha habido subsidios que vayan o que tiendan a pensionar a las personas de, por parte del Estado. A pensionarla no. Se han generado subsidios como adulto mayor, esos subsidios que da el Estado. Sí, algunos no los da. No se pueden llamar. Alguno de esos los da Confavoy, creo. O algo así, es como algo. No sé. No sé. Creo Pues es que que mis abuelitos. Directamente el Estado. Sí, pues no sé, porque creo que mis abuelitos tenían eso, porque pues como ellos siempre estuvieron en el campo, pues ellos nunca se preocuparon o vieron el futuro. Lo que suele pasar, ellos no preveyeron su vejez. Entonces ya al final, pues, bueno, pues mis tíos ya fueron los que les tocó por ahí
a mi abuelito le pagaban lo de la salud y eso, y ahorita a mi abuela, porque él pues falleció, entonces pues a mi abuelita ahora es a la que le pagan como eso de la pila, es que le dicen, que es para la salud, algo así. Ok, sí, claro, Sí, le señora. hace la cotización al Sí, sistema la de salud de cotización forma del sistema de independiente. salud. Sí, señora. Sí, porque eso sí, sí fue como, siempre dice, eso fue como un error, mi abuelita decía eso, porque pues ellos ahorita, pues ella depende, ya es por ahí de lo que Eso sí. sí, señora. Entonces sí. Sí, opino exactamente lo mismo. Cotizar al sistema de pensiones no es del todo malo. O sea, llegar a cierta edad con al menos un salario mínimo es ganancia. O sea, es ganancia realmente. Entonces, Profe, sí, Paula. yo tengo una pregunta, no sé qué tan lógica pueda llegar a ser la pregunta. Siempre es lógica. Tengo la Siempre es bueno. duda de, bueno, una persona está cotizando la pensión tiempo antes, ¿sí? Entonces, la persona muere tiempo antes de comenzar a recibir lo de su pensión, ¿sí me hago entender? Esa pensión, o sea, él no alcanzó a recibir porque falleció antes de recibir su pensión. O sea, esa pensión a quién pasa, ¿pasa al cónyuge igual? Sí, reglas de pensión de sobrevivientes. Ah, ok. Sí, Nicolás. Profe, en el sistema de ahorro individual, esos rendimientos, o sea, esas administradores lo ponen a producir ese dinero, ¿sí? Pero, por ejemplo, si hay pérdidas, o sea, si no solo genera rendimientos, sino, no sé, pérdidas o algo. No pueden hacer partícipe del afiliado de las pérdidas, solo de los rendimientos. O sea, ahí entra el Estado también. Nos responde el Estado. Sí, se supone que, y lo ha dicho la Corte, sobre todo la Corte Suprema. Teniendo en cuenta que la maravilla de estos fondos pensionales es que siempre la cuenta vaya a subir. ¿Sí? Y siempre le deben dar rendimientos positivos al afiliado. Resulta, esto también muy poca gente lo sabe, en el fondo de pensiones hay 3 tipos de riesgos, o no en el fondo de pensiones, en los fondos de inversiones hay 3 tipos de riesgos. El riesgo conservador, el riesgo moderado y el arriesgado. Algo así es una cosa así muy similar. El conservador, o sea, todas las cuentas de ahorro individual están en el tipo de riesgo conservador. Es decir, se le genera una seguridad a la persona que está haciendo una inversión de tal forma que su rendimiento no sea mucho, pero que la pérdida, que en lo posible no haya pérdidas o que el riesgo sea demasiado pequeño para que no haya pérdidas. Todas las cuentas de ahorro individual están en ese tipo de riesgo, en el conservador. Si yo ya quiero, porque soy muy arriesgado, porque yo vivo es en los riesgos, ¿sí? Yo vivo de los riesgos y a mí esa vaina me gusta, la adrenalina y que yo no sé qué. Me paso al más arriesgado, voy a generar ingresos mayores, pero también voy a arriesgar mis rendimientos. En esos casos, sí hay posibilidad de que con mi cuenta se genere algún tipo de pérdida, de rendimientos tal vez negativos, pero eso depende del afiliado. O sea, si el afiliado no manifiesta cambiar su cuenta en el nivel de riesgo, le deben respetar el conservador. Le permiten cambiar, pero con unos requisitos y con firmas y bueno, o sea, que la persona que está cambiando el riesgo realmente sepa en qué se está metiendo. Y no estoy segura que lo permitan, creería que no, o sea, lo deben permitir para otro tipo de portafolios y no para el de la pensión obligatoria. Entonces,
Ahí sí sería con cada fondo. Entonces, yo, les estaba contando mi historia. Entonces yo con esos consejos, pues adivinen a qué fondo fui y me afilié. Colpensiones. Obvio. O sea, es que no tenía nada bueno que escoger de los fondos privados. O sea, es que no me dijeron no me preguntaron, bueno, ¿y usted cuánto gana? No, yo gano tanto. Ah, bueno, ¿y usted qué quiere hacer con su vida? No, no me preguntan. O sea, no, nada. Usted váyase al público porque es que el público es mejor. Y yo, bueno, está bien, me voy al público. De ahí pasé a la rama judicial, ganaba muy bien en la rama judicial, pero me duró muy poquito y fue un karma para mí. Y yo dije, ay, sí, gracias a Dios me duró poquito, alabado sea el Señor. Entonces yo dije, bueno, me vine para la oficina, empecé a trabajar como independiente en este país que se respeta. Adivinen qué hice con mi cotización. ¿La cambió, La pasó. profe? ¿La qué? La No, con ¿La mi pasaste. cambiaste? cotización. O sea, adivinen qué hice con mi cotización en el tiempo que estuve como independiente. ¿La retiraste? No se puede retirar hasta que no cumpla edad pensional. Pues que no la hice, que no hubo cotización en el tiempo que estuve como independiente. Sí, como buena independiente que se respete en este país, pues no hice cotización al sistema de seguridad social. ¿Está bien? Luego empecé a trabajar con la universidad y me dieron esta materia. Entonces yo dije, cuando llegué a seguridad social, dije, pues ahora sí, miremos en qué. Sí, hasta que uno no le toque, uno no lo mira. Dije, ay, juepucha. ¿Qué pasó? Vuelvo y reitero, a mí me fue muy bien económicamente hablando en la rama judicial. La rama judicial genera unos sueldos muy buenos, unas prestaciones que uno nunca se las imagina. Es súper puntual con los pagos, la universidad también, eso sí, no me quejo. Beneficios, o sea, no, eso es una cosa de locos, pero para mí, mi experiencia personal, el ambiente laboral es 3 puntos suspensivos. O sea, cuando yo salí de la rama judicial me prometí, o sea, cuando yo ya deseché el hecho de estar en la rama judicial, me prometí que yo jamás iba a volver a la rama judicial. Producto de ello me iba a enfocar en mi trabajo como independiente, como abogada litigante. Gracias a Dios, como que Dios me ha dado, oiga, este es su camino, y ahora mi proyecto de vida está enfocado a como trabajador independiente. ¿Qué me pasa? O más bien, ¿qué nos pasa a los trabajadores independientes? Que nosotros decimos cuánto ganamos. En ese orden de ideas, yo sí quiero mantener un perfil bajo, así gane y gane. ¿Qué significa? Que voy, en la medida de lo posible, siempre a cotizar por salario mínimo o que me toque un poquito más del mínimo, pero mantener un perfil bajo. De acuerdo a ese proyecto de vida, ¿Cómo señores así, profe? abogados, ¿qué creen régimen me conviene más? ¿Cómo así, profe, que te toca decir cuánto ganas al ahorro individual o cómo? No entiendo. No. O sea, que yo como trabajador independiente, la ventaja es que puedo recibir al mes, un ejemplo, 5 millones, pero demuéstreme que a mí me entraron esos 5 millones. No, a mí en el mes me entró solo el salario mínimo. ¿Por qué? Porque mis transacciones por lo general son en efectivo. Y eso le pasa a la gran mayoría de independientes aquí en este país. ¿Sí? O sea, incluso hay independientes que pueden tener las propiedades, los ingresos, y ellos no tienen una cuenta en el banco. Porque las transacciones las realizan con terceros, porque X o Y. Demuéstrame como independiente cuánto recibo mensualmente. ¿Qué me dice la norma? Se presume que usted recibe un salario mínimo. Yo digo, yo recibo un salario mínimo, demuéstrame lo contrario.
En ese orden de ideas, ustedes como mis abogados, ¿qué fondo creen que me conviene? O más bien, ¿qué régimen creen que me conviene? El privado, profe, porque adicional de la cotización que se está haciendo, tú dijiste que genera como un interés de esa cotización. Me genera rendimientos y adicional a ello en el fondo público me van a pagar un salario mínimo y en el fondo privado me van a reconocer también un salario mínimo. En el fondo privado hay una garantía mínima que me piden 1.150 semanas para yo pensionarme con un salario mínimo. En el fondo público, en el Colpensiones, sí o sí yo así me genere una pensión de un salario mínimo, me van a exigir las 1.300 semanas. O sea, yo creo que no hay duda alguna para mí, ¿sí? Yo vuelvo y reitero, yo no quiero volver a la rama judicial. O sea, no quiero, no quiero, no quiero. Sí, Nicolás. Profe, es que, bueno, según entendí el video, el, o sea, la cotización tiene que ser de un 110% del salario mínimo, o la pensión que uno recibe mínimo tiene que ser del 110%. No, Las sí, cotizaciones son, bueno, sí, obligatorias y voluntarias. sí. La última que dijiste, la pensión mínima en el fondo privado, es decir, en el régimen de ahorro individual con solidaridad, debe ser del 110% del salario mínimo. Pero si yo me voy con garantía mínima, ¿sí? La que está en la ley 100, me exigen 1.150 semanas y la pensión es de un salario mínimo. ¿Cuál es el requisito que debo cumplir en el fondo privado, en el régimen de ahorro individual? Que el capital que yo tenga me sirva para financiar la pensión mínima. ¿Sí? O sea, nosotros en el fondo privado yo debo distinguir la pensión mínima de la garantía mínima. La garantía mínima me exige 1.150 semanas y me la pagan con salario mínimo. Pero si yo tengo más semanas de cotización y mi cuenta de ahorro individual alcanza a financiar la pensión mínima, que es del 110%, entonces ahí sí me pensiono con esa pensión mínima, que va a ser del 110%, incluso superior a la que me están pagando en el fondo público, porque el fondo público, para que yo gane más de un salario mínimo, tengo que estar la cotización por encima de los 2 salarios mínimos, para que me empiece a jugar un poquito superior al salario mínimo. Sí, pero si yo gano más de 2 salarios mínimos, la respuesta es quédese en Colpensiones. O sea, lo que a usted le conviene es régimen de prima media con ahorro individual. Ahí no hay lugar a duda, o sea, ya se comprobó, ¿sí? Personas ganando 20 millones de pesos. Es que eso era lo otro que me decían. Es que ¿cuánto va a ganar, doctora? ¿Va a ganar más de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes o qué? Y yo, pues obvio no. Me dijo, pues entonces váyase para Colpensiones. Y la gente era así. ¿Cuánto genera usted en el mes? No, que mis salarios son de 30 millones, 40 millones. Entonces a usted sin lugar a duda le conviene el fondo público. La gran mentira del año. ¿Por qué? Ahorita que se están empezando a pensionar las primeras personas que ganaban más de 20 millones de pesos, sus pensiones están siendo liquidadas con 1.200.000, 2 millones de pesos. ¿Sí? Ahí fue cuando empezaron, o más bien empezamos todos a darnos cuenta, conviene en esos casos sí estar en el fondo público. ¿Por qué? Porque es que el ahorro le debe alcanzar para todo el tiempo que usted tiene como expectativa de seguir viviendo. Haga alcanzar la plata.
por más de que tenga un capital muy grande, si ese capital no está generando rendimientos, porque ya no puede generar rendimientos, porque ya se pensionó, ya empezamos es a sacar la plata. Alcance esa plata para más de 20 años. Ahí sí, lo reto. Y si encuentra la fórmula, por favor, que me la dé. ¿Mm? O sea, digamos, conviene, si uno gana menos de 2 salarios mínimos, conviene el fondo público. Privado. ¿Y privado? Si gana menos de 2 salarios mínimos, conviene el fondo privado. Por la garantía mínima y porque lo mínimo de tu pensión va a ser el 110% de un salario mínimo. ¿Sí? Pero si ganas más de 2 salarios mínimos, por pensiones. Porque ahí sí te van a tener en cuenta el salario base de liquidación. En el fondo privado no. En el fondo privado no tienen en cuenta salario base de liquidación, tienen en cuenta el capital y cuánto tiempo se espera que tú vivas. Pero digamos, entre yo más gane y más aporte al fondo privado, me parece a mí que conviene más, ¿no? O sea, si yo... Eso decían las personas, eso creíamos todos. Cuando empezaron a hacer las primeras liquidaciones pensionales, eso fue un problema, que estaban liquidando pensiones de 1 millón, 2 millones de pesos. Y dile tú a una persona que genera un salario de 20 millones de pesos, oiga, es que ahora usted va a tener que vivir con 2 millones. ¿Mm? Eso fue una cosa loca. Y sí, si uno va a mirar en la norma no le dice al fondo privado, oiga, usted tenga en cuenta el salario base de liquidación. No, ahí lo que tienen en cuenta es cuánto ahorró y qué tanta expectativa tienes de vida. O sea, si tú tienes 1.000 millones de pesos en tu cuenta y solo viviste 2 años, obviamente lo que te conviene es el fondo privado. ¿Sí? Porque aparte, lo que no se gastó, pues acrecenta la sucesión, si no hay beneficiarios, porque mi cónyuge falleció primero que yo, ¿sí? Y mis hijos todos son mayores de edad, ahí no hay beneficiarios, acrecenta sucesión. En el fondo público, esa plática es del fondo público, ¿sí? Si no hay beneficiarios, no hablemos de sucesión porque ahí no hay fondos, ¿sí? Ahí es beneficiarios, no herederos. ¿Qué es lo que pasa en el fondo público, en el fondo privado? Que a mí no me tienen en cuenta mi salario, porque al fondo privado no le dicen, oiga, usted tenga en cuenta salario base de liquidación. Ustedes se van a la ley 100 y por allá en ningún lado dice, tenga en cuenta salario base de liquidación. ¿Qué le van a tener en cuenta? ¿Cuánto ahorró y cuál es su expectativa de vida? Vuelvo y reitero, en otras palabras, haga rendir 1.000 millones de pesos en 20, 30 años que le quedan a la persona. Y si hay beneficiarios, hágalo rendir. Ahí es cuando opera hasta lo que le alcanza. Ahí empiezan a hacerle una proyección de para cuánto tiempo le alcanza. Y cuando se haya bajado mucho el capital, ¿sí? Cuando empieza a bajarse, usted va a terminar pensionado con una mesada pensional de mínima, del 110% del salario mínimo. Y vuelvo y reitero, ¿cómo le decimos a una persona que su nivel de vida, su calidad de vida al mes cuesta 20 millones de pesos? Bájela al 110% de un salario mínimo. Ahí sí, dígalo usted, yo me escondo mientras tanto. Porque fijo ese señor o esa señora le va a lanzar el zapato cuando uno le diga eso. Y se lo han dicho. Y la corte empezó a fallar las primeras sentencias al respecto. Por eso es que hay una figura ahorita que se llama la ineficacia del traslado. ¿Por qué? Porque cuando se creó la ley 100, que la ley 100 crea los fondos privados, empezaron a decir a todo el mundo, no, es que usted va a pensionarse con menos edad, usted si gana tanto,
le conviene más el fondo privado porque es su plata, porque es su yo no sé qué, bla, 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 bla. Esas primeras personas se están pensionando desde hace como 5 años. Oh, sorpresa, nada de lo que le dijeron es cierto. Se estaban pensionando con mesadas pensionales demasiado bajitas a comparación de sus salarios, ¿sí? Eso se llama tasa de retorno. La tasa de retorno era demasiado bajita, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ellos empezaron a demandar que el fondo privado los engañó, y realmente es cierto, ¿sí? Producto del engaño se cae la voluntad de la persona, ¿sí? El consentimiento, porque no fue un consentimiento informado. Ellos prestaban su voluntad sin saber lo que estaban haciendo. Declararon la ineficacia y los devolvieron al fondo público para que allá sí se pensionaran con su salario base de liquidación. Operaba para quienes no habían reclamado pensión, para los que se pensionaron no les operaron, ¿sí? Porque ya habían alcanzado el derecho pensional y el derecho pensional se respeta sí o sí. Ah, pero es que no era lo que yo esperaba. Lo siento, les dijo la corte. Sí, ya ha fallado y todo. Profe, entonces, ¿por qué su merced quiere ser, o sea, se quiere pasar al régimen privado, sí? Buena ¿Por qué pregunta. entonces? Porque yo quiero ser rica, pero que la gente no lo sepa. Quiero tener un ingreso, pero manejar un bajo perfil. Sí, es decir, yo quiero decirle al Estado, yo soy pobre, a pesar de que tenga X plata. Es más conveniente. Y pues porque yo no quiero seguir trabajando como subordinado, o sea, no quiero. Quiero aprovechar que mi profesión se puede manejar de forma independiente y quiero seguir litigando. Sí, o sea, quiero estatalmente manejar un bajo perfil, a pesar de que para donde voy y mi proyecto de vida es ser rentista de capital, tener negocios, ¿sí? Pero manejando el bajo perfil. ¿Por qué? Porque si yo incremento mi nivel de vida, asimismo se me incrementan los gastos, me generan más impuestos, me voy a generar mayor pago al Estado y eso es lo que no quiero. Ah, ya entendí. O sea, estando en el régimen privado, el Estado, digamos, no se puede enterar de, digamos, el salario que uno obtiene, ¿sí? En cambio, en el fondo público, sí. Ojo, no se entera del salario que uno tiene a menos de que uno no tenga contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios, ¿sí? Si yo tengo contrato de trabajo, sí o sí, el empleador me tiene que hacer la cotización de forma obligatoria. Pero entonces lo que yo quiero es seguir manejando el bajo perfil. Ahorita me toca el bajo perfil obligatorio. Yo quiero en unos años hacerlo de forma voluntaria. ¿Sí? O sea, ¿por qué manejo el bajo perfil? Porque eso es lo que gano realmente. Pero quiero progresar y realmente tener mayores ingresos a los que tengo actualmente, pero que nadie lo sepa. No, yo solita. ¿Por qué? Porque no quiero ser trabajadora dependiente, no quiero ser trabajadora subordinada. Es más que todo por eso. ¿Y qué diferencia hay entre eso y declarar renta? La declaración de renta se puede producir por varias cosas. O bien por patrimonio, es decir, yo tengo un patrimonio superior. Actualmente, si usted tiene una casa y tiene un carro, ya entra a declaración de renta. O sea, yo tengo que pagar un impuesto al Estado por mi patrimonio, ¿sí? O porque me ingresó a mi cuenta bancaria X suma de dinero superior está ahorita como en 50 y algo de millones, ¿sí? También declaro renta. ¿Qué pasa?
¿qué me dice el Estado? Ah, como usted tiene plata, ¿sí? Páguenos un impuesto. ¿Por qué? Porque tiene plata. La diferencia es que si yo declaro renta por patrimonio, que yo tenga una casa que valga 500 millones de pesos, no significa que genere un ingreso de 5 millones de pesos. ¿Sí? No, mi salario puede seguir siendo el salario mínimo. Ah, pero usted, ¿cómo tiene esa casa? No, mis ahorros de toda la vida, una herencia, qué sé yo, o sea lo que sea. Pero con mis ingresos es que yo empiezo a cotizar al sistema de seguridad social. Salario base de cotización. Y eso es lo que el Estado me pueda demostrar a mí, cuánto genero yo como ingresos. ¿Por qué? Por contratos de trabajo, por contratos de prestación de servicios, ¿sí? Pero por lo menos los contratos que yo realizo con mis clientes son privados, ¿sí? A menos que sea una entidad pública, en este momento no tengo contrato con ninguna entidad pública. El único contrato que tengo es el de la universidad, medio tiempo, docente especialista, que todavía sigo manejando. Manejo el bajo perfil, pero reitero, en este momento porque me toca. En lo otro es porque yo ya quiero manejar ese bajo perfil. En ese sentido, o sea, yo con mi proyecto de vida, que ya, ahí sí ya se los expuse, para mí es mejor el fondo privado. Pero si yo llegase a ganar más de 2 salarios mínimos, sin lugar a dudas, me voy a quedar en el fondo público. Los dejé pensando, chévere, chévere que los haya dejado pensar, ¿sí? Chévere porque eso se trata, o sea, que fue más. Bien, yo les dije, esto está como para un cafecito, pero la charla estaba como para algo más fuerte, pero bueno, el cafecito estaba bien, no me interesa. Después me dicen que es que los estoy incitando a, no, que es muy temprano. ¿Alguna pregunta, chicos, adicional? Profe, no entendí muy bien lo de los VIPs, lo de los beneficios económicos periódicos. O sea, ¿eso es como algo adicional a la pensión o para los que no se pensionan? Para los que no se pensionan. Es que, ¿cómo le dije? Ese es un invento creado con el Acto Legislativo 01 del 2005. Ya hagan cuentas de qué gobierno y de qué. ¿Qué pasó? En Colombia, el artículo 49 me dice que ninguna pensión debe estar inferior al salario mínimo. Todo lo que se llame pensión, sí o sí, debe superar el salario mínimo. Como mínimo, como base, debe ser salario mínimo. Todo lo que se llame pensión. Entonces dijeron, no, nos están exigiendo internacionalmente, o sea, eso no es día gratis, eso es de normas internacionales. Nos están exigiendo que sí o sí protejamos a los adultos mayores. Aquí en Colombia tenemos un problema y es que las personas no se pensionan. ¿Por qué no se pensionan? Porque no cumplen requisitos pensionales, así de sencillo. Una de las principales razones por lo que en la actualidad las personas no se están pensionando es porque sus empleadores en algún momento, a pesar de ser trabajadores subordinados, estar vinculados mediante contrato de trabajo, los empleadores no realizaban la cotización. ¿Por culpa de quién? Del vigilante que es eficiente. Ese vigilante parece el del edificio en las noches, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Estado no puede desamparar a las personas mayores que no tengan ingresos. Se presume que quienes no tienen ingresos, personas mayores son los que no están pensionados, ¿sí? Y no declaran renta. Porque si declaran renta, pues obviamente tienen ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Debemos crear algo, debemos crear un ingreso a esas personas, aparte de subsidios, todo lo llamamos subsidios, no, eso no nos sirve, no. Y además, sí, subsidios y bien caros, no. Mucho subsidio. ¡Ah, la tengo! Sí, se me ocurrió
la maravillosa idea beneficios económicos periódicos. ¿En qué consiste? En generar un ingreso a la persona que no puede pensionarse. A nosotros como jóvenes no lo venden en el sentido que, si usted no puede realizar la cotización completa, tranquila, haga un ahorro voluntario, ¿sí? Pero un ahorro que va a ser dirigido o a completar lo que usted no alcanzó a completar con su cotización obligatoria, y lo que haya ahorrado le va a servir pues para completar semanas y llegar a esa pensión, o un ahorro que se lo vamos a dar de la siguiente forma. De forma bimestral, hacemos un cálculo y se lo vamos a dar, para los que no sepan, cada 2 meses le vamos a hacer un cálculo. Ahí empezaron a coger las reglas del régimen de ahorro individual. Un cálculo de expectativa de vida y vamos a tener en cuenta cuánto fue lo que usted ahorró. Y como vamos a premiar a los ahorradores, a ese capital ahorrado le vamos a incrementar el 20%, es decir, el Estado le va a sumar 20%. Eso nos lo venden a nosotros los jóvenes. Para las personas que no tienen, no cumplen requisitos pensionales, se les devuelve o más bien se les hace entrega de la indemnización sustitutiva. A esas personas les dicen, ay, oiga, venga, que se van a gastar 10 milloncitos que le acaba de dar el fondo de pensión. No, eso no le alcanza para nada. Venga, tráigamelo aquí a los BEPS y nosotros le premiamos el 20% y esa suma se la entregamos de forma bimestral, calculando su expectativa de vida y su capital ahorrado. Lo que pasa es que si no alcanza una cuenta de ahorro individual en un fondo privado para los años que le queden de vida a una persona, pues hagan cálculos de 15, 10 millones de indemnización sustitutiva más el 20% de eso para una persona normalita, Pero, como usted y como yo. ¿es algo ¿Señor? malo Los o BEPS. sí le beneficia? ¿Qué beneficia el 20% que le dan a uno de más sobre la suma? Si son 10 millones, el 20% son 2 millones, o sea, ya tenemos un capital no de 10, sino de 12. Perjuicio, que esos 12 millones no se los van a entregar chan con chan, sino les tiran la plata y se lo pagan cada 2 meses. Si me lo preguntan, creo que se puede hacer más con los 10 millones, sino con pagos bimensuales de 200.000, 250, 300.000 pesos a la persona cada 2 meses. Esa vaina no alcanza para nada, en mi opinión personal. Sí. Alguna vez un docente nos decía, bueno, pero es que 10, 12 millones, eso se acaba rápido. Es una súper feliz porque le entregaron 10 millones, se va para la tienda y se gastó 500.000 pesos y así empieza a perderse la plata. En cambio, cada 2 meses, pues la plata se le va a ver pues, a cierto tiempo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo sí les recomiendo a mis clientes recibir la plata en un solo contado. O sea, o más bien no les hago ese consejo, sino que los pongo a pensar. ¿Qué les sirve más? ¿200, 300.000 pesos cada 2 meses? ¿O les sirve más en un solo pago 10 millones de pesos? O lo que le vayan a entregar, porque a veces entregan como 5. He visto indemnizaciones sustitutivas de 2 millones y medio. Entonces, realmente, pues la decisión está en la persona, ¿no? Pero para mí los BEPS son malos. O sea, a menos de que usted de verdad desde ya empiece a generar una cotización voluntaria, porque la cotización es como desde 5.000 pesos y bueno, no sé, eso se lo aclaran bien en Colpensiones, porque los BEPS los maneja con Colpensiones.
Si yo voy a hacer el ahorro y al final del ahorro me van a premiar con 20%, pues eso es bueno. Pero eso es un engaño. O sea, realmente en lo personal opino que es un engaño. Pero sí, básicamente en eso consiste, en una forma de no llamar pensión a unos ahorros que a la final fueron pensionales. Vale, profe, gracias. Profe, una pregunta. Tú decías que la pensión es al cónyuge o a los menores de edad, profe. Y en caso de que ese menor de edad reciba la pensión y al cumplir la mayoría de edad la pierde o la sigue manteniendo. Cumple mayoría de edad. Si está estudiando y demuestra incapacidad para trabajar en virtud de estudios, la pensión se le sigue manteniendo hasta los 25 años. Finalizados los 25 años ya no hay más pensión para el hijo. Si no hay cónyuge sobreviviente, la pensión se murió. Gracias, profe. Si están en el fondo público, ¿no? Porque si están en el fondo privado y queda todavía saldo, acrecenta más a su sucesoral. Sí, ese es el sistema de pensiones que nosotros tenemos en Colombia. Que lo deja uno como pensando, pero bueno. De eso se trata. Una otra. Sí, profe, yo tengo una pregunta, pero pues no sé si salga el contexto. Digamos que cuando hay, digamos, los pensionados del magisterio. Ay, no me hables de magisterio. No, de los profesores. No, pues no es de esos, solo es para, si digamos que uno de los cónyuges se murió por alguna enfermedad y la pensión que él tenían se la dan al esposo y el esposo se vuelve a casar, pero no por la iglesia, sino ahí que el contrato civil, eso. ¿Esa pensión de la primera esposa se pierde o se perdería o se pasaría o él puede igual seguirla? La sigue disfrutando así se haya casado 3, 4 veces. Listo. Lo que pasa es que fallecido él, se muere la pensión, ¿sí? No es que como se casó, entonces la pensión va otra vez a sustituirse a su nueva esposa, no. Solamente la recibe él hasta el momento de su fallecimiento. ¿Qué ha dicho la Corte al respecto? De hecho, creo que un fondo o varios fondos demandaron por eso, o quitaron la pensión porque se casó, y la pensionada reclamó. ¿Qué dijo la Corte? Usted, fondo pensional, no puede coartar la libre expresión. Si esa señora se quiere casar 5 veces, usted no puede hacer nada al respecto. Y el derecho pensional ya se ganó, ¿sí? Por lo tanto, déjela disfrutar tranquila y no se meta en su relación íntima y privada. Básicamente, obviamente, eso no le dijo la Corte, pero en otras palabras, hay sí palabras más, palabras menos, eso fue lo que le dije. Listo, profe, gracias. Pero sí, los fondos super abejas, ellos como siempre, ellos que son tan lindos, sí estaban quitando mesadas pensionales por eso y ya la Corte dijo, nana y cucas. Así se case las veces que quiera. Y se casó, volvió a fallecer, tiene otra pensión, gana y ahí sí, y no hay nada que hacer. No, y ahí los hijos tampoco, si ya son mayores de edad, no podrían acceder a eso, ¿no? Tendría, digamos, que él, en caso antes de que se falleciera, dejar como un escrito de que la quiere en calidad de algún menor de edad, ¿no? No se podría. Menor de edad, sí, de hecho no es necesario el escrito, la norma lo dice que la pensión será compartida, si hay menores, si hay hijos beneficiarios, que no sea menor de edad, que sea mayor de edad, pero en situación de discapacidad, la pensión es compartida, ¿sí? Tanto para el cónyuge como para los hijos. Pero en el caso de no haber hijos beneficiarios, hay la cónyuge, por más que los hijos no quieran a la cónyuge, por más que ahí no hay nada que hacer.
Ah, listo, profe, sí, señora, muchas gracias. De hecho, a mí me pareció haber leído un caso, una sentencia, o no la sentencia, un caso, sí, una noticia, que la señora había, o sea, o eran dos casos. La señora, su esposo falleció, pensión de sobrevivientes o sustitución pensional, dependiendo de la calidad del esposo, si era afiliado o pensionado. Fallece, pues la pensión queda para la esposa. La esposa accedió a su pensión de vejez y el fondo le quitó la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional. La señora demandó al fondo, oiga usted, ¿por qué me quitó la pensión? El fondo alegó es que usted ya tiene ingresos y como ya tiene ingresos, pues no hay pensión de sobrevivientes. La corte le dijo no, la cónyuge sobreviviente no tiene que demostrar que carece de ingresos para recibir la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, devuélvale la pensión. Ese fue un caso. El otro caso fue porque, ese sí fue como tú me lo dices, la señora accedió a la pensión de su esposo fallecido, se la ganó, se volvió a casar y el otro señor falleció. ¿Sí? O sea, en primer matrimonio el señor fallece, pensión. Segundo matrimonio, el señor fallece. Al hacer la solicitud pensional, a la señora no le querían dar la pensión en virtud de que ya tenía una pensión del esposo anterior. ¿Qué dijo la corte? Si cumple con los requisitos acá, no te necesitamos saber si la señora tiene ingresos, si tiene una pensión previa. La ley no restringe, usted fondo no puede restringir derechos pensionales. Así porque sí. Debe estar la ley que lo restrinja. Como la ley no restringe, dele las dos pensiones porque son por causas diferentes. Pero digamos ahí no se puede, pues no sé, o sea, falleció la primera esposa. La pensión de ella pasa a manos del cónyuge. Resulta que el cónyuge se murió, no se ve. Ahí sí la segunda esposa, por así decirlo, no puede acceder a la pensión de la primera esposa, ¿cierto? O sea, eso sí ya no. Porque la pensión no era de él, la pensión era de la esposa. Eso era otra duda, sí, porque también vi un caso, pues yo lo leía y la señora estaba alegando que ella tenía, que como esa pensión la había adquirido su esposo, que era pues, de su primera esposa, pues que ella consideraba que tenían que darle esa pensión porque la recibía el esposo. La corte dijo, no puede haber sustitución de la sustitución. Ya hubo una sustitución, ¿qué decía ahí? ¿Hasta cuándo era la sustitución? De forma vitalicia. ¿Qué quería decir? Hasta cuando se muriera. Se murió, hasta ahí llegó la pensión. ¿Sí? No puede haber otra sustitución y sustituciones y sustituciones. ¿Sí? Hasta ahí se muere. Ah, listo, profe, sí, señora. Sí, esos casos los ha estudiado la Corte Suprema y ha hecho esas aclaraciones. ¿Listo, chicos? Bueno. Avisos parroquiales. Hoy, plazo máximo para subir Getty. No se queden sin subir la Getty. Plazo máximo, 11:55 de la noche para ustedes poder subir sus formatos, sus archivos en formato PDF y cargar los análisis de las sentencias. ¿Listo? Por favor, no se queden sin subir. El taller ya fue calificado. Vayan, revisen en la plataforma virtual los talleres. Trate de dejar las notas a cada uno independientemente si se hubiese subido o no. ¿Cuál es la idea? Que así ustedes, digamos, Ángela, si mal no recuerdo, estaba con Erika y con Lidia. Ángela fue la que subió el taller, ¿sí? A Erika y a Lidia también se le dieron nota, ¿sí? A pesar de que ellas en la plataforma pues no aparecía el archivo, pues
siendo en grupo, pues también tienen nota. ¿Listo? ¿Cómo se revisa la nota? La nota está de 1 a 100, así que divídanlo en 2 y lo que les resulte, pues esa será la nota, ¿cierto? Es decir, si tienen 66, al dividirlo en 2, pues da 33, por lo tanto la nota es 3. ¿Listo? Ya la próxima semana les estoy cargando un archivo en formato PDF de las notas de clase y Getty, para que para el parcial ustedes ya tengan todas sus notas. Si hay algún tipo de reclamo, pues por favor me lo hacen antes del parcial, ¿sí? En la clase antes del parcial, de iniciar el parcial, para solucionarlo y ya pues quedaría pendiente pues la nota que saquen del parcial para que ustedes puedan hacer sus cálculos. ¿Listo? Profe, la Getty de este segundo corte es solo el análisis de una sentencia, ¿cierto? ¿Esa debe exceder no máximo 2 páginas o 3 páginas? ¿Cuánto? Máximo 2. Ah, O bueno. sea, yo creo que más que suficiente. Listo, sí, señora. Vale. Listo, muchachos. Entonces yo creo que no siendo más, nos vemos el día viernes ya para el parcial. Y, bueno, cuña radial desde ya. Aquellos que vayan a habilitar, ¿sí? El ideal es que no, pero si van a habilitar, la habilitación sería el día miércoles 24 de noviembre a las 10 de la mañana. ¿Listo? Pero no creo que no. Bueno, hay unas personas que de pronto sí. Entonces, para que también ya se vayan preparando, ¿listo? Profe, ¿esas habilitaciones qué son? O sea, ¿como una evaluación o...? Sí, es un examen escrito para las personas que pierden la materia, pero tienen más de 2. Ellos pueden presentar el examen. Obviamente, se demuestra con el recibo el pago y se les envía el pliego de ¿A habilitación. la habilitación también pagan, profe? Sí, toca pagar para la habilitación. De hecho, para enviarles el pliego es necesario el envío del recibo del pago. Ah, ok, profe. Uh-huh. ¿Y Por cuánto? eso es mejor no perder materias, porque No, le cobran a profe, uno, tenía ahí por ¿Cuánto toca habilitar. pagar, profe? Son como 160, 100 algo. Ay, Uy, No no. es, no, lo que o les sea, diga es sale mentira. caro el chiste, profe. Lo que les diga es mentira. Y Tenga que sale compasión de como... nosotros. Señor. Que tengas compasión de nosotros. Ay, yo la he tenido todo el semestre. Ya ustedes me Sí, conocen. profe, es que ten compasión de nosotros. Mira que la pandemia, no hay plata. No, pero miren que si mal no estoy, yo ayer estaba sacando también, pues por lo que estábamos con él, es que no, falta todavía la Getty, pero hay personas ya casi ya casi llegando al 3, o sea, hay personas ya desde ya sin Getty pasando la materia, sin Getty y sin parcial final. Pues no se estresen, las notas van bien. Ustedes no tanto, no mentiras, es un chiste. Ay, profe, nos dijo que no íbamos bien. No, es un chiste, Sí, van bien. Profe, yo pensé que estabas diciendo que sin Getty, sin parcial, ya había gente pasando el 4 y tú dices que pasando el 2. No, sí, ya hay gente pasando la materia con 3. O sea, llegando al 3. Todavía no lo han pasado, pero llegando al 3 ya hay gente. Ya hay como 2 o 3 que ya están cerquita del 3. Muy Listo, bajita, tendría que ser después de 4. no, ya, ¿cómo es que dicen los memes? 3 es ganancia, ya 4 es avaricia. Sí, no, miren que la avaricia es un pecado capital. Sí, eso. Más no se Vaya uno, preocupen, yo los acostumbro para el resto de la carrera, tranquilos. Ustedes conmigo aprenden bastante. sí, vaya uno a decirles a los papás,
No, es que 4 ya eso es mucho, eso ya. Es avaricia. Ya, ¿Eh? eso ya. No me pidan más, ¿no? Sí, sí, señora. Bueno, muchachos, entonces dejemos la clase hasta aquí, detengamos acá la grabación.